Bienvenido al canal Luz de las Escrituras. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y darle me gusta para ayudar a difundir el mensaje. Ahora comencemos nuestro viaje a través de las historias bíblicas. El legado del héroe y las grietas en la casa. En una época en la que los jueces aún guiaban a Israel y la tierra estaba marcada por ciclos de guerra, silencio y milagros, nació un niño llamado Jotam. Él era solo uno de los muchos hijos de Gedeón, el que enfrentó a los madianitas con un puñado de hombres y coraje en las venas. Gideón, el héroe improbable, se convirtió en una leyenda en vida. Pero como toda leyenda que crece, también dejó legados confusos. Su casa, llena de niños 70 en total, se convirtió en un campo de tensión. Jotam creció entre ellos, pequeño, discreto, sin prominencia. Una voz baja en un coro de hijos fuertes y ambiciosos. Gedeón, después de su gran victoria contra los madianitas, rechazó el título de rey. Él declaró delante de todos: «El Señor reinará sobre vosotros». Pero aún así, tomó sobre sí el manto del liderazgo, acumuló riqueza y tuvo muchas mujeres. Hizo un efod, una vestidura sacerdotal de oro, que acabó convirtiéndose en una trampa para Israel y para su propia casa. Así, incluso sin coronarse rey, vivió como tal, y sus descendientes cosecharon los dilemas de esta contradicción. Sus hijos crecieron en un hogar donde estaba vivo el recuerdo del milagro, pero también donde se habían plantado las semillas del orgullo. Los pasillos de la casa de Gedeón se llenaron de ecos de gloria, pero también de disputas silenciosas. Cada hijo quería demostrar su valía, cada uno llevaba el peso de ser el hijo del hombre que derrotó a un ejército de solo 300 hombres. No había espacio para que todos brillaran. Y el silencio del padre ante los conflictos fue un espacio fértil para que crecieran la envidia y la ambición. Jotam, probablemente uno de los más jóvenes, vio en los ojos de sus hermanos mayores una rivalidad que crecía como la mala hierba. No tenía la fuerza de Abimelec, ni la presencia de los demás hijos nacidos de esposas principales. Era un nombre menor en un gran linaje. Y, sin embargo, había en él una sensibilidad diferente, moldeada no por un deseo de poder, sino por el discernimiento silencioso de alguien que observa en lugar de competir. La muerte de Gedeón dejó la casa como un árbol sin raíces firmes. El pueblo volvió a seguir a los Baales, e Israel rápidamente olvidó quién había liberado a la nación. Fue en este vacío que Abimelec vio una oportunidad. Él no solo quería reinar, veía a sus hermanos como obstáculos para su plan. La casa de Gedeón, que una vez había sido un símbolo de liberación, ahora se convirtió en escenario de traición y derramamiento de sangre. Fue como si el legado de Gedeón se hubiera construido sobre arenas movedizas. La fuerza de su brazo había vencido a los enemigos externos, pero dentro de su propio hogar, carecía de fundamentos espirituales. Los altares destruidos en las colinas no fueron reemplazados por una fe firme en casa. Y cuando las columnas se derrumbaron, solo quedó el grito apagado de un hijo olvidado, Jotam, la última rama viva del olivo cortado. Abimelec, la sed del trono. Entre los hermanos, uno en particular tenía un deseo diferente. Abimelec, hijo de una concubina, no se contentó con el silencio que dejó la muerte de su padre. Mientras otros intentaban reorganizarse, él ya estaba ideando un plan.
Abimelec no quería esperar. Él no quería compartir. Yo quería poder. Con sangre caliente y fría ambición, fue a Siquelm, la ciudad de su linaje materno, y plantó esta idea: mejor es un rey de vosotros que 70 hijos de Gedeón dividiéndolo todo. La propuesta fue aceptada con asombrosa facilidad. Y con el dinero tomado del templo de Baal-Berit, alquiló a hombres malvados. Gente sin honor, dispuesta a matar por unas pocas monedas. La masacre y la huida del superviviente. En Ofra, uno por uno, los hijos de Gedeón fueron asesinados en la misma piedra. 69 hermanos, asesinados como sacrificios silenciosos. El suelo de Ofra estaba manchado. Y el cielo, en silencio, parecía suspender el grito. Pero una chispa escapó de la masacre: Jotam. El pequeño, el olvidado, el que no tenía voz. Corrió y desapareció entre los árboles como un susurro llevado por el viento. Nadie se dio cuenta. Nadie se lo perdió. Pero el destino aún no había terminado con él. Las piedras aún no se habían enfriado en el altar del pacto cuando la sangre de los 70 hijos de Gedeón manchó el suelo de Ofra. La masacre, llevada a cabo con fría precisión por Abimelec, no solo fue un acto de ambición desenfrenada, sino una afrenta directa al legado del liberador de Israel. No hubo juicio ni compasión, solo la espada desafilada de la traición. Cada cuerpo arrojado al suelo era una promesa rota, una esperanza asesinada, una grieta en la casa de Jerobaal. Siquelm, al apoyar a Abimelec, se convirtió en cómplice de este crimen. La ciudad que una vez había jurado lealtad a la memoria de Gedeón ahora recurrió a uno de sus propios hijos para destruir su propia casa. Fue como si Israel estuviera desgarrando su propio vientre, matando el futuro. Con sus propias manos. El pueblo cambió el honor por la conveniencia, y el altar de la verdad fue reemplazado por el trono de espinas. No fue solo un crimen de sangre, sino una ruptura espiritual con el Dios que los había librado del yugo de los madianitas. Pero en medio del sonido apagado de las espadas y los gritos silenciados, una sola voz escapó. Jotam, el más joven de los hijos de Gedeón, sobrevivió. Su huida no fue cobardía sino preservación de un testimonio. Se convirtió en el guardián de la memoria y la denuncia, el portador de la verdad herida. Desde lo alto del monte Gerizim, su voz no solo clamó, sino que registró a tiempo la advertencia divina contra la idolatría del poder y la traición al pacto. Su vida, preservada por Dios, se convirtió en el hilo conductor de la justicia que estaba por venir. Jotam huyó a Beer, llevando consigo algo más que un trauma, llevaba consigo una fábula, una semilla de juicio que florecería a su debido tiempo. Mientras Abimelec gobernaba con puño de hierro, el eco de las palabras de su hermano se cernía sobre los tejados de Siquelm como un trueno distante y siniestro. Y aunque parecía derrotado, el sobreviviente llevaba la promesa de que la justicia de Dios nunca duerme. El monte Gerizim y la voz del superviviente. Días después, Siquelm celebró la coronación de Abimelec. Música, fiesta, alegría forzada. La ciudad estaba lista para aclamar al nuevo rey, pero una voz resonó desde la cima del monte Gerizim. Jotam reapareció, solo. Un espectro del pasado. Pero él no vino a mendigar ni a acusar.
contó una fábula. Con la sangre aún fresca en el recuerdo de Siquelm, Jotam subió a la cima del monte Gerizim. Sus pies estaban firmemente plantados sobre la roca, pero su alma temblaba. Fue el único hijo de Gedeón que escapó de la masacre ordenada por Abimelech. Y ahora, como un eco de justicia en medio del silencio del miedo, su voz se elevó como un trueno entre los valles. No blandía una espada, pero llevaba una parábola, una historia que cortaba más profundamente que el hierro. Con palabras de fuego, habló de árboles que buscaban un rey. El olivo, la higuera, la vid, todos rechazaron el trono. Solo el espino, inútil y traicionero, aceptó reinar. El pueblo, asombrado, escuchaba. No era solo una fábula, era un espejo. Abimelech era la zarza. ¿Y quién lo eligió? Eligió no estar cubierto por la sombra, sino por las llamas. Fue una profecía que no usó el nombre de Dios en vano, sino que reveló el juicio que vendría sobre la ciudad y sobre el falso rey. La multitud quizás se sintió avergonzada, quizá asustada. Pero nadie se levantó para aplaudir al profeta. Jotam, habiendo dicho lo que tenía que decir, huyó. Desapareció como un rayo después de la tormenta. No fundó un reino, no formó un ejército, no llamó a la venganza. Él simplemente plantó una semilla de verdad que el tiempo y la justicia de Dios regarían. En su huida llevó consigo la dignidad de quien no se doblega ante la corrupción. Gerizim, el monte de las bendiciones, se convirtió en el púlpito de los supervivientes. Allí, donde Moisés había ordenado que las promesas de Dios fueran proclamadas a un pueblo obediente, ahora resonó una advertencia: habéis cambiado la bendición por la ambición. Jotam no profetizó destrucción por odio, sino por celo. Como hijo de un libertador y heredero de una promesa, su alma lloró por la decadencia de su hogar y de su pueblo. Aquella voz solitaria era como una bandera contra la injusticia. Incluso en su ausencia, Jotam se convirtió en un símbolo de la verdad que sobrevive a la masacre, de la integridad que no necesita espada y de la memoria que no se puede borrar. Él nos recuerda que cuando la casa de los justos cae, Dios todavía alzará su voz, incluso desde la cima de una montaña, incluso si solo queda un sobreviviente. La fábula de los árboles. Una vez los árboles salieron a ungir a un rey. Fueron al olivo, pero éste se negó. Fueron a la higuera, que también se negó. Luego a la vid, pero no sucedió nada. Finalmente, fueron al espino. Y el espino lo aceptó. Dijo: si de verdad quieres ungirme rey, ven y refúgiate a mi sombra. Si no, que salga fuego de mí y consuma los cedros del Líbano. La ciudad quedó en silencio. Todos entendieron. Abimelech era la espina. Sin fruto, sin sombra, sin nobleza. Un líder peligroso e inflamable. La profecía plantada como semilla. Jotam no esperó respuestas. Bajó la colina y desapareció. Pero no huyó por miedo, huyó porque sabía que había plantado algo. La fábula era más que un cuento. Fue una queja. Una profecía disfrazada. El que tenía oídos para oír, entendía. Quien lo ignorara, pronto lo sentiría. Siquelm,
los cedros ante la zarza espinosa. La ciudad siguió adelante con su nuevo rey. Abimelec finalmente tuvo el título, la gloria, la corona. Pero el que vive de sangre, duerme con un ojo abierto. Y poco a poco, la ciudad empezó a cambiar de tono. La gente que antes aplaudía, ahora murmuraba. Las miradas empezaron a pesar mucho. Los pasillos, susurrando. El arrepentimiento nació en los callejones. Abimelec, inseguro, se aisló incluso de sus aliados. La corona que parecía ligera se convirtió en una carga. Porque ganar poder es una cosa. Conservarlo es otra. La fábula cobra vida. Incluso desde la distancia, Jotam lo sabía, el tiempo estaba regando sus palabras. La edad que eligió el espino comenzaba a sentir las primeras espinas. La promesa de estabilidad se convirtió en desconfianza. Los cedros empezaron a darse cuenta de que la sombra del espino no los protegía. Ella se rasca. Y donde hay espinos secos, pronto viene el fuego. La fábula de Jotam no se quedó en las alturas del monte Gerizim como mero discurso. Descendió como un rayo sobre Siquelm, quemando los cimientos de la ciudad y la conciencia del pueblo. Abimelec, la zarza coronada, comenzó a revelar su verdadera naturaleza. Su hambre de poder no conocía lealtad, su sed de dominio era más fuerte que cualquier alianza. El espino no ofrecía sombra, sino que comenzó a arrojar fuego sobre aquellos que anteriormente lo habían exaltado. La parábola tomó forma, ganó sangre. A medida que pasaba el tiempo, Siquelm, quien había elevado a Abimelec al trono, comenzó a sentir el peso de su elección. Intrigas, traiciones y resentimientos brotaron como espinas entre los habitantes. La ciudad, que una vez fue aliada del hijo de Gedeón, ahora se convirtió en su campo de batalla. El arbusto espinoso que había prometido refugio ahora devoraba sus propias ramas. La palabra profética de Jotam no era un presagio vago, era un guión divino que se cumplía con exactitud. Abimelec, a su vez, se convirtió en un instrumento del juicio que él mismo encarnaba. En su afán por mantener el poder, destruyó a las mismas personas que lo pusieron allí. Pero el juicio no perdona la espina. Al final, mientras intentaba incendiar otra torre de la resistencia, fue aplastado por una piedra que le lanzó una mujer. La zarza cayó del mismo modo que había resucitado, sin gloria. Y así la fábula se completó. Aquellos que eligieron gobernar a través de la ambición fueron consumidos por ella. La historia de Jotam y Abimelec no es solo un relato del pasado, sino un reflejo del presente. Allí donde los líderes son elegidos por conveniencia más que por carácter, allí donde el poder se coloca por encima de la verdad, la fábula vuelve a cobrar vida. Susurra entre los muros de las ciudades, resuena en las decisiones de los pueblos y grita desde los montes a los corazones distraídos: guardaos de la zarza, porque su trono está forjado en el fuego. La fábula de Jotam nos confronta con la realidad de las elecciones. Ella nos recuerda que la justicia de Dios nunca falla, aunque parezca tarde, y que incluso una voz solitaria, cuando está alineada con la verdad, puede sacudir reinos enteros. En tiempos de oscuridad, la fábula brilla como un faro, una advertencia para los arrogantes y un consuelo para los justos.
Ahora vayamos a nuestra oración diaria. Señor, danos ojos para discernir las espinas antes de que el pueblo las corone. Danos oídos para escuchar la verdad, incluso si viene de un sobreviviente herido. Y nos da coraje, como Jotam, para decir lo que es correcto incluso cuando el mundo está en silencio. Que tu justicia se manifieste, no solo contra los malvados, sino en nosotros, moldeándonos según tu voluntad. Amén.